Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, me apoyarían mucho dejando like y suscribiéndose si les gustó. Ahora sí que empiece el fanfic. Danmachi. Reencuentro. Capítulo 19. Amiga Ilza. Las rodillas del albino cedieron cuando las palabras que no quería escuchar salieron de la boca de la rubia. Una mirada desesperanzada se vio en sus ojos mientras miraba hacia el cielo, los recuerdos de una Aiz más joven y con una linda sonrisa volvieron a su memoria, pero por muy linda que fuera esa sonrisa y muy brillantes que fueran esos ojos, para él solo significaba vergüenza y sufrimiento, pero todo ese tormento realmente le había dejado algo, el temor de admitir lo que ahora era su propia línea de sangre, porque si en su vida pasada solo tenía apariencia de conejo por casualidad, en esta realmente era un conejo, cosa que no le molestaba al principio, de hecho lo considero divertido. Pero después de ese día, el día que Aiz lo hizo hacer aquello, y el hecho de que su sangre, la misma que recorría sus venas y nunca lo abandonaría, solo presionaron las palabras de Aiz que tanto había estado negando: soy un conejo, soy un conejo. Él se había rendido en negarlo, más bien ya no sabía cómo negarlo, era más humano que conejo, pero eso no importaba. Las palabras de la chica que tanto amaba tenía gran peso en su corazón, incluso si fuera un ridiculez y una broma de niños. Belle se mordió los labios mientras en vez de negar ese trauma del pasado tan vergonzoso para él, lo aceptaba como una parte de su ser, para bien o para mal, no es que lo quisiera recordar seguido en el futuro. Belle. Un ligero dolor en sus mejillas lo sacó de su aturdimiento, una tierna mano blanca había pellizcado sus mejillas con fuerza para llamar su atención. Sus ojos rubí se desviaron a la dueña de la mano, y su corazón dio un latido cuando vio la linda cara de la princesa de la espada, ahora santa de la espada, haciendo un lindo puchero con sus mejillas hinchadas y una mirada que exigía atención de su parte. Te he estado llamando varias veces, Belle, no me ignores. Aiz habló mientras cruzaba sus brazos y miraba a los ojos del albino. ¿Qué te pasó tan de repente para caer de rodillas? Jejeje, no es nada, Aiz. Dijo el albino mientras sus hombros caían y una sonrisa amarga aparecía en sus labios. Luego su mirada se desvió casi por instinto a las piernas blancas de la rubia, las cuales estaban al aire libre, cubiertas solo por una minifalda de color violeta como la que tanto solía usar en el pasado. Eran tan irresistibles como las recordaba, así como la causa de su trauma en primer lugar, la sonrisa irónica en su rostro se agrandó ante el pensamiento: él realmente recibió tal castigo solamente por tocar un poco de más las piernas de la rubia en ese entonces. No es que se arrepintiera de tocarlas, pero, ¿era necesario un castigo tan intenso? Era justo lo que le había dicho su abuelo: a veces la fruta más dulce es la fruta con el veneno más letal. ¿Cómo no deberías tomar las rosas sin cuidado pues estas tienen espinas? Un momento en el cielo le costó un castigo del infierno. No es que no quisiera volver a tocar esas piernas, también le gustaría recibir una almohada de regazo si era posible, de hecho tal vez un poco más íntimo. Han pasado años desde la última vez que tuvo un contacto íntimo con cualquier mujer, más específicamente desde la muerte de Aiz en su anterior vida. Cómo extrañaba esas noches que tenían. Todavía podía recordar la primera vez que pasaron una noche de esas, estaba tan nervioso que prácticamente su rostro era un tomate y sus manos temblaban. Aiz no parecía diferente y por más que intentó mantener ese rostro inexpresivo de siempre, este se rompió en un fuerte sonrojo que llegó hasta sus orejas cuando empezó a retirar sus prendas una por una, luego estaban sus sexys G. Belle no pudo terminar sus pensamientos, pues un fuerte dolor invadió su brazo derecho. Belle, eres un pervertido. Casi como si pudiera leer los pensamientos del albino, los ojos dorados de la chica lo miraron acusadoramente y sus dedos apretaron con fuerza la piel en el brazo del albino. Este se sonrojó por su vergüenza de haber sido atrapado en sus pensamientos impuros, pero ¿qué esperaba?
Estaba en la adolescencia nuevamente, sus impulsos se estaban volviendo fuertes con el paso del tiempo y el ya haber experimentado tales asuntos en su vida pasada solo lo hacían más propenso a esos sentimientos. Lástima que el albino estaba tan avergonzado por ser atrapado que sus ojos prefirieron clavarse en el suelo de piedra, porque si levantaba la mirada tal vez podría llevarse una sorpresa muy agradable al ver los ojos de la rubia. Aid siguió al albino con sentimientos indescifrables durante un par de segundos más, desde el principio no se perdió la dirección en que los ojos del albino vagaron hacia sus piernas. Tal cosa no le molestaba, pues habían pasado años desde que le había dado una almohada de regazo, tal vez darle una como regalo al reencontrarse, pero cuando estaba a punto de sugerirlo, algo pasó. La conexión espiritual que tenían por habilidad no estaba solo de decoración, realmente podían deducir algo en sus sentimientos y pensamientos del otro por medio de esta y el estar cerca del otro, ver sus reacciones, sus ojos y demás características fortalecía esa conexión. Por lo que ésta también le dijo acerca de los impuros pensamientos en la mente del albino. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza cuando lo notó, ella también recordaba las noches que tuvieron en el pasado, noches muy satisfactorias a su parecer, pero que el albino se pusiera a pensar en ello de la nada realmente la avergonzó, rápidamente ocultó el sonrojo en sus mejillas y colocó la cara más molesta que pudo para seguido pellizcar el brazo del albino y rogó porque no notara su podría vergüenza e interés en el asunto. Bueno, tal vez no le molestaría mucho que notara su interés en el asunto. Lo siento. El albino se disculpó suavemente cuando el pellizco en su brazo se soltó. No era mi intención tener tales pensamientos. La voz de Belle sonaba realmente avergonzada y Aid pudo notarlo al instante. En otro momento, un susurro inaudible salió de la boca de la rubia. ¿Qué dijiste, Aid? Bellofin levantó la mirada del suelo cuando escuchó el débil murmullo de la rubia, el cual no fue captado correctamente por sus oídos. Pero cuando sus ojos se encontraron con las mejillas sonrojadas de la chica lo supo al instante. Dije, que en otro momento. Ahora acabamos de volver a encontrarnos y tenemos algunos asuntos que manejar, además tienes que volver a recuperar tu fuerza. La voz de la rubia se volvía más suave con cada palabra que decía hasta llegar al punto de no sonar más que un mosquito. Ella misma no sabía por qué estaba actuando así, no es como si no lo hubiera hecho antes o no tuviera experiencia en ello, pero por algún motivo hablar del tema la avergonzaba en gran medida, casi como si hubiera vuelto a esos años donde todavía no conocía el tema demasiado. Pero esto poco a Belle le importó, pues la gran sonrisa en su rostro demostraba lo feliz que se encontraba de ver que no era el único que tenía esos pensamientos, incluso si todavía faltará algo para que estos se hicieran realidad. Está bien. Fue todo lo que dijo el albino en respuesta, no necesitaba más palabras para expresar lo feliz que estaba con el acuerdo al que llegaron. Aid reguló su respiración y pronto volvió a la normalidad, había otros temas que tratar en la actualidad. Loki quiere verte, dijo la rubia mientras miraba a Belle. Belle levantó las cejas sorprendido ante la repentina declaración porque la diosa del engaño quería verlo. Que él supiera no tenía nada de qué hablar. ¿Por qué Loki-sama quiere verme? Preguntó con verdadera curiosidad en su voz. Seguramente por el asunto de esos monstruos extraños que han estado apareciendo en el calabozo, dijo Aid mientras encogía los hombros. O tal vez por simple curiosidad, no sería sorprendente si fuera así. Belle miró con confusión a Aid ante la mención de los extraños monstruos, la cual fue captada por sus ojos dorados. ¿Acaso Estia no te habló de ello? Preguntó Aid mientras inclinaba levemente la cabeza con confusión. Belle sacudió la cabeza en respuesta y miró expectante las palabras de la rubia. Bueno, durante algunos años han estado apareciendo monstruos irregulares en el calabozo, y sí, lo sé, es común que esto pase, pero el problema ha sido que esto pasa simplemente en números abrumadores cada vez.
Los ojos dorados de la chica expresaban la seriedad del asunto para que Belle lo comprendiera. Los llamamos alters, o así los nombran los dioses, pues son versiones más poderosas de los monstruos ya conocidos, como los lobos de los primeros pisos o los goblins, pero también hay algunos nunca antes vistos. Además de que, como ya mencioné, parecen ser monstruos irregulares que aparecen en cualquier momento y lugar, han acabado con numerosos aventureros en los pisos superiores. Debido a esto, los aventureros de segunda o primera clase terminan encargándose de ellos, dijo Aid mientras terminaba de explicar el asunto de los monstruos. Bella sintió con la cabeza ante la explicación de la rubia de los monstruos irregulares que ahora asolaban los pisos del calabozo. Hizo una nota mental para quejarse con cierta diosa de coletas negras por no decir algo tan importante en sus reuniones. En otro lugar, más específicamente la oficina de una diosa pelinegra, estalló un pequeño estornudo que sacó volando algunos papeles que estaban delante de ella. Esto la confundió enormemente. Los dioses no estornudaban de la nada, tal vez Belle estaba penado en ella. Este pensamiento dejó una sonrisa satisfecha en su rostro que no dudó mucho al notar la pila de documentos ahora en el suelo. Realmente no le gustaba ser una diosa adecuada. ¿Cómo rayos Freya y Loki podían soportar tanto papeleo? Ella no lo sabía, pero en realidad ambas diosas casi nunca tocaban tales cosas y solían delegárselo a sus dependientes más capaces, siendo lo único de lo que se encargaban de verificar la información de posibles nuevos miembros y de gastar el dinero que sus dependientes traían para ellos. Pero esto era desconocido por Estia, que siempre era inundada por el papeleo de la gestión de la familia. Volviendo con el peliblanco, este ya se había puesto en marcha en dirección de la mansión crepúsculo de la familia Loki, mientras por alguna era nuevamente cargado por una princesa de la espada en formas de princesa. Menos mal que estaba enmascarado. No tardaron mucho en llegar al lugar, y recibiendo algunas miradas extrañas, de parte de los guardias de la puerta de entrada, mientras sus pies tocaban el suelo, entraron en la mansión mientras de acompañado por una hermosa rubia que todos en dicha mansión reconocían. Belle no se detuvo demasiado por las miradas curiosas que estaba recibiendo por parte de los miembros de la familia Loki que se encontraban en el camino. Esta vez estaba cubierto y no había hecho nada demasiado íntimo con Aid delante de los demás. Sus pies recorrieron el pasillo con familiaridad mientras Aid se mantenía a un lado suyo mirando hacia adelante. La verdad, aún se encontraba algo confundido acerca del motivo por el que Loki quisiera verlo. ¿Realmente se trataba acerca de esos extraños monstruos irregulares o era simplemente un capricho de la diosa? No se le ocurría ningún otro motivo posible. Al final no importaba, no tenía que pensar mucho, de hecho, pronto obtendría su respuesta. No tardó mucho en llegar a las puertas de madera que daban a la oficina de Loki, pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta escuchó un par de voces familiares para él y una conversación interesante. Lefilla, te he dicho que no tienes por qué estar aquí. De hecho, ¿cómo te enteraste de que llamé al peliblanco aquí? La voz irritada de una diosa de pelo rojo entró en los oídos del albino mientras escuchaba a través de la puerta. Aid me lo dijo. Además tengo derecho a conocerlo, es un buen amigo mío. Se escuchó una voz melodiosa que le trajo la imagen de una joven elfa de cabellos anaranjados a la mente de Belle, aunque esta voz era más madura de lo que recordaba. Esa chica, pero ¿por qué rayos quieres verlo? Recuerdo que cuando lo conociste decías que lo odiabas hasta la médula. ¿Cómo se hicieron amigos? La voz de la diosa se escuchaba desesperada en este punto. Se escuchó un resoplido seguido de algunas palabras de suficiencia de la elfa. Simplemente me di cuenta de que no tenía verdaderos motivos para odiarlo, además de que luego de conocernos correctamente me di cuenta de que era una buena persona y que teníamos algunos puntos en común. La voz de escuchó satisfecha con su respuesta.
Las comisuras de los labios del albino se levantaron ante el comentario. Era verdad que al principio, por algún motivo que él no entendía, a la elfa no parecía no agradarle su presencia, pero luego de un tiempo en el que se trataron mutuamente, terminaron siendo buenos amigos al notar ciertos puntos que tenía en común. A Lefilla le costó bastante aceptar las noticias de que ambos estuvieran saliendo, pero al final se terminó acostumbrando, por lo que tarde o temprano tendrá que relacionarse con el albino si seguía queriendo estar cerca de la rubia. Por lo que a regañadientes empezó a comunicarse con el albino. No es que ella fuera a admitir que esos malos sentimientos que tenía por él, cuando se conocieron, se habían visto sumamente reducidos mientras más lo conocía, y el descubrir sus semejanzas fue el golpe final para que estos desaparecieran. Por ejemplo, su admiración por Aíz Wallenstein. Ambos hablaron de lo increíble que era la chica, aunque también expresaron algunas de sus quejas de su manera de actuar. Tal conversación realmente rompió el hielo que tenían entre los dos y dio paso a una buena relación de amistad. Aún podía recordar sus irónicas expresiones cuando hablaron acerca de lo imprudente que era Aíz dentro del calabozo. Pero eso no fue lo único que lo acercó, sino que también parecieron empezar a comprenderse cuando notaron las motivaciones del otro. Bella quería ser lo suficientemente fuerte para alcanzar y proteger a la princesa de la espada y sus seres queridos, mientras que Lefilla quería fortalecerse para no quedarse atrás de su familia y ser de utilidad para ellos cuando estuvieran en peligro. En sí, sus objetivos y motivaciones eran muy semejantes, por lo que se sintieron en confianza con el otro. Por lo que a partir de allí se convirtieron en confidentes muy cercanos entre ellos. Al principio Aíz parecía feliz de ver tal cosa, pero después de algún tiempo en el que parecía ser que tanto él como Lefilla se habían hecho muy cercanos, Aíz parecía molesta por el asunto e intervino en sus reuniones. Bueno, eso era el pasado. Ahora mismo habían pasado años desde que se vieron, tenía algunas de qué hablar con ella también. Por lo que sin más preámbulo, Bella abrió la puerta de madera haciendo que ambas mujeres en la habitación dejaran de hablar y lo miraran atentamente. Un par de ojos rasgados y uno de color azul cristalino miraron de pies a cabeza al chico frente a ellas y llegaron a la misma conclusión. ¿Por qué está vestido de conejo? En sus prisas por entrar, Bella había olvidado quitarse la capucha y la máscara de conejo, cosa que notó hasta que ya estaba adentro y recibía las miradas confundidas e irritadas tanto de la diosa como de la elfa. Loki estaba a punto de regañar al intruso, que le era sumamente familiar, pero se detuvo cuando notó la cabellera dorada que entraba por un lado del joven enmascarado. Los ojos de ambas mujeres en la habitación brillaron con compresión al ver a Aíz junto a la figura enmascarada, y regresaron sus miradas mientras veían cómo la mano del encapuchado se movía al retirar su máscara. Pronto quedó al descubierto una linda cara de un joven aventurero. Cabellos blancos caían por los laterales de su capucha y sus ojos rubí miraban con nostalgia a las mujeres delante de él. Ha pasado un tiempo, Kami-sama, Lefilla. El albino habló mientras sus ojos miraban a las mencionadas y una sonrisa se formaba en sus labios. MHHH, así que realmente estás de vuelta, niño problemático. La voz de la diosa pelirroja sonaba interesada por el acontecimiento, aunque ya se lo esperaba de las palabras de Aíz. Ver realmente el retrato exacto del que era ya un aventurero de hace mucho tiempo era realmente interesante para la diosa. Por otro lado, los ojos azules de una elfa de pelo naranja brillaron emocionados al ver a su buen amigo estar de vuelta. Hace muchos años se había resignado a no volverlo a ver desde que desapareció repentinamente de la familia Estia dejando sus pertenencias. Pero que realmente volviera, y de un aspecto tan joven, realmente alegraba a la elfa. Ya no era la tonta niña de ese entonces y era más madera y con experiencia, por lo que pudo contenerse y evitó dar saltitos de alegría ante la noticia.
Pero eso no evitó que se levantara de su asiento y con una sonrisa caminata hacia el peliblanco Belle miró con curiosidad a la elfa que se le acercaba. Realmente se veía diferente a la de sus recuerdos, pero ese brillo de emoción en sus ojos y esa linda sonrisa parecían no haber cambiado demasiado. ¡Auch! De repente sintió un pellizco en su costado. Aíz lo miraba con reproche y con las mejillas ligeramente hinchadas. Parecía que notó sus pensamientos, pero no podía evitarlo. Él siempre era honesto con lo que pensaba y lo que decía, y no podía negar la belleza de una elfa del calibre de Lefilla, aunque algunas pequeñas arrugas parecían estar empezando a mostrarse en su frente, eran tan pequeñas que eran prácticamente imperceptibles. Lefilla se rió levemente al ver el comportamiento infantil de Aíz. Ya lo había notado desde hace algún tiempo, pero parecía ser que esa reencarnación no solo afectó sus estados y sus recuerdos. También había afectado realmente su edad mental, aunque poseyeran gran parte de sus recuerdos de su vida anterior. Parecía que a veces los impulsos juveniles como los celos irracionales o la vergüenza por pequeños asuntos aún afectaban a la chica. Tal vez un efecto secundario de haber recuperado sus recuerdos a una edad tardía, o debido a estos estaban incompletos. Eso no importaba demasiado, estaba segura de que ella era Aíz y por consiguiente. La elfa de cabellos anaranjado paró delante del chico y lo miró a los ojos. Por consiguiente estaba segura de que este era Belle. Bienvenido de vuelta Belle, realmente te extrañé. Nadie tuvo tiempo de reaccionar para cuando Lefilla ya le estaba dando un fuerte abrazo al peliblanco, el cual quedó levemente aturdido por el acto. Un par de ojos dorados a un lado observaron la situación y se tornaron repentinamente opacos. Fin del capítulo. Gracias por ver, espero que les haya gustado. Chao.